Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Casi todos los que militamos en el ministerio siempre soñamos con ese día en que podamos predicar o cantar frente a una gran multitud. Aunque no minimizamos cada oportunidad que tengamos, ciertamente nos parece más exitoso llegar al gran coliseo abarrotado de gente. Y no creo que para los discípulos de Jesús fuese distinto. Ciertamente, el hecho de ser seguido por grandes multitudes les daba a ellos un sentido de éxito, de respeto, de autoridad. De hecho, algunos de ellos querían permanecer lo más cerca posible del Maestro por eso mismo. Su capacidad para atraer multitudes les daba a ellos la seguridad de que él debía ser ese líder que ellos esperaban. Y ellos querían asegurar un puesto a su lado. Hoy día, muchos de nosotros inclusive nos sentimos aprobados, halagados por el número de seguidores en las redes. Los likes y los followers son demasiado importantes, ¿cierto? Así que, ciertamente el tener tal número de seguidores era importante para los discípulos. Así que, no quiero imaginar ¿cómo podrían sentirse al ver todo un monte lleno de personas? Ni siquiera tenían que preocuparse por hacer promoción. La fama de Jesús corrió súper fácil. De la primera ya eran el grupo del momento. Pero ¿cómo habrán cambiado sus rostros cuando de repente Jesús les dijera que ellos tenían que alimentar a toda esa multitud? En ese pasaje de Mateo capítulo 14, Él no estaba hablando de alimentar espiritualmente, no estaba hablando de que ellos le cantaran una canción a la multitud o entregarles un mensaje bonito. No, miren lo que dice Mateo 14 del 15 al 16. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde y este lugar es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Y Jesús les contestó: no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. ¿Te imaginas? ¿Imaginas que luego de ese gran concierto en el Coliseo, de ese evento que te puso en el spotlight y te dio un reconocimiento internacional, el organizador te diga: ok, pues ahora te toca llevarte a toda esta gente a tu casa y darles de comer? ¿What? Les confieso que dado el día en que esto ocurrió, me pareció un poquito injusta la orden de Jesús. Los discípulos llevaban todo un día atendiendo a gente que venía a ser sanada por Jesús y de repente Jesús les dice a ellos que ellos eran los responsables de darles de comer. ¿Cómo es posible que el maestro nos pida tal cosa? ¿Cómo es posible que parezca tener compasión por la multitud mientras nos carga a nosotros? No se supone que es la multitud la que nos dé de comer a nosotros. Pero saben, en estos días, mientras consideraba esto, me di cuenta que Jesús aún tiene una manera peculiar de tornar las mesas y darnos enfoque. Estoy segura de que Jesús sabía que ellos no tenían comida y mucho menos dinero para comprar comida para toda esa gente. Él sabía que ellos no podrían contar encomiendas. Sin embargo, aún así, les ordena a ellos darles de comer a la multitud. Ya habíamos hablado un poquito de este pasaje antes, pero hoy vamos a darle otra perspectiva que el Señor trabajó conmigo y quiero compartir con ustedes. Creo, amados hermanos, que a veces Dios nos ordenará hacer cosas que Él sabe que no podremos hacer. Muchas veces nos enfrentará a una gran multitud que no podremos alimentar. Y tú me dirás: Lorel, ¿pero para qué Dios hará tal cosa? Pues creo que una de las razones es para establecer quién es el eje central de nuestro servicio. La fuente, amados hermanos, no somos nosotros. Y el objetivo tampoco. Fíjense, la multitud supone algo a gran escala, obviamente. No es lo mismo alimentar a 5 personas que lleguen en diferentes días a tu casa a alimentar a más de 5,000 personas a una misma hora y en un mismo lugar. Esta multitud te deja con la segura noción indudable de que tú no eres suficiente. Si hay algo que Jesús estaba interesado era en trabajar con el ego de sus discípulos.
Durante todo el día ellos habían visto milagros a granel. Milagro va y milagro viene. Los paralíticos se levantan. Los leprosos, eran limpios. Los demonios, salían huyendo de ese lugar. Nadie podía contra ellos. Quizás hubo un punto en que la gente no hacía más que acercarse y ya era sana y libre. Y pudo llegar, amados hermanos, ese momentito en que en la mente de los discípulos pudiera colarse esa idea de que eran invencibles. ¿Queda algún otro enfermo? No, Jesús. Ya liquidamos a todos los demonios aquí. ¡Roar! En ese momento Jesús les dice, ok, ya no quedan más enfermos. Muy bien, ahora denles de comer. Creo que aquí Pedro se puso medio pálido y casi tuvieron que darle CPR. Desde ese punto creo que Judas ya no estaba como que muy convencido de tener parte en este grupo. No había que ser gran matemático para saber que 12 personas no tenían la capacidad para alimentar a tanta gente. Pero quizás no todos se atrevían a admitirlo. Así que uno se acerca y le dice, Jesús, la multitud es muy grande, no podemos con esto. Y sabes que muchas veces Dios nos va a enfrentar a una multitud contra la que no podremos precisamente para que admitamos que la multitud es muy grande. La multitud de recuerdos es muy grande, Señor. La multitud de errores es muy grande. La multitud de mis pecados es muy grande. La multitud de mis heridas es demasiado grande. La multitud de mis ataduras, Señor, es demasiado grande. Y es ahí, amados hermanos, donde de alguna manera la misma multitud nos empuja hacia Jesús. Jesús es la respuesta al hambre de nuestra multitud. Independientemente de cómo se llame, Él es el eje central en medio de nuestra multitud de éxitos o de fracasos. Él es el eje central de nuestra multitud de bendiciones y de problemas. Él es el centro, la fuente y la respuesta. Jesús es la respuesta al hambre de esta multitud. Otra cosa que Dios quiere enseñarnos es que ninguna multitud lo escandaliza, ni puede contra el nombre y el avance de Jesucristo. El hambre de más de 5,000 personas no detuvo a Jesús. No fue suficiente para hacer que Jesús se escandalizara, se amedrentara y mucho menos se rindiera. Una multitud no pudo hacer que Jesús dejase de ver a un Zaqueo, por ejemplo, y hacer que Jesús dejara de visitar su casa. No, Jesús fue a la casa de Zaqueo, lo vio a pesar de la multitud. Una multitud no pudo tapar los oídos de Jesús ante el clamor de un ciego llamado Bartimeo que mendigaba en el camino. No, a pesar de la multitud, Jesús escuchó a Bartimeo. Una multitud de demonios, escucha bien, no pudo asustar a Jesús ni impedir que con una palabra liberase a un joven en Gadara. Una multitud no pudo impedir que Jesús notara la presencia de una mujer que se desangraba descontroladamente y desangrando por virtud. Una multitud de críticas ni insultos pudo hacer que Jesús se bajase de la cruz. Ninguna multitud pudo hacer que Jesús detuviera su avance en la vida de estos enfermos. ¿Y sabe qué? Tampoco puede detener su avance en tu vida. No hay multitud que pueda contra el amor y el poder de nuestro Maestro. Para nosotros es imposible, pero para Él no hay nada imposible. Así que hoy yo no sé cuál sea el nombre de tu multitud. Quizás es hora de decir, wow, pensaba que podía, pero no. Pensaba que todo se trataba de yo tener followers y de mí, pero hoy esta multitud me hace reconocer que no soy suficiente, que no tengo todas las respuestas. Solo Cristo es el protagonista aquí y Él es la fuente para saciar mi multitud. Padre, estamos delante de ti, de la misma manera en que esa multitud en tu monte santo, buscando tu rostro, buscando, Señor, tu respuesta, buscando tu rostro, en tus manos está nuestra respuesta. No está en nuestras propias obras, no está en nuestras propias fuerzas, nuestra respuesta eres tú.
Señor, tú conoces la multitud que cada uno de nosotros enfrenta. Hay personas que me están escuchando que enfrenta una multitud de temores en su vida. Hay gente que me está escuchando que está enfrentando una multitud de complejos en su vida. Hay gente que me escucha con una multitud de errores y pecados que va arrastrando monte arriba y está diciendo: Jesús, mi multitud es muy grande. Hay gente que tiene una multitud de condiciones sobre sí, pero en esta hora, por tu palabra, nosotros nos aferramos a ella y decimos: Señor, nosotros no podemos. Solamente tenemos unos poquitos panes y unos poquitos peces que hemos encontrado en el camino y no tenemos nada más. Pero en tus manos, Señor, lo que para nosotros ha sido imposible hasta este momento, para ti es posible. Así que en tu nombre, Jesús, nosotros confiamos. Tu nombre es digno de nuestra confianza y hoy sabemos que en ti, nuestra multitud, independientemente de cómo se llama, recibe sanidad, recibe libertad, recibe comida y recibe agua. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Te ha hablado Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.